Segundo de Samuel 20:21. Estaba allí por casualidad un hombre desalmado llamado Seba, hijo de Bicri, benjaminita. Tocó el cuerno y dijo: No tenemos parte con David ni heredad con el hijo de Jesé, cada cual a sus tiendas, Israel. Toda la gente de Israel se apartó de David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mientras la gente de Judá permaneció unida a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró en su palacio de Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para cuidarlo, las confinó en una casa y allí las mantuvo, pero no se llegó a ellas. Permanecieron recluidas hasta el día de la muerte, viudas de por vida. El rey ordenó a Amasá: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y preséntate aquí. Amasá se fue a convocar a Judá, pero no lo hizo en el plazo que David le había señalado. Entonces David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos va a hacer ahora más daño que Absalón. Coge a los servidores de tu señor y persíguelo, y no sea que alcance ciudades fortificadas y escape de nosotros. Los hombres de Joab, los quereteos, los pelteos y todos los valientes salieron con él de Jerusalén en persecución de Seba, hijo de Bicri. Se encontraban junto a la gran piedra que hay en Gabaón cuando Amasá llegó hasta ellos. Joab iba vestido con su uniforme ceñido de cinturón, con la espada en su vaina colgada a la cadera. La espada se le salió y cayó a tierra. Joab preguntó a Amasá: ¿Te encuentras bien, hermano mío? Y asió con la mano derecha la barba de Amasá para besarle. Amasá no se percató de la espada que Joab tenía en la mano. Le hirió con ella en el vientre y sus entrañas quedaron esparcidas por tierra. Murió sin que tuviera que repetir el golpe. Joab y su hermano Abisai persiguieron luego a Seba, hijo de Bicri. Uno de los mozos de Joab se quedó junto a Amasá, gritando: Quien quiera que sea partidario de Joab y de David, siga a Joab. Amasá yacía bañado en sangre en medio del camino. Viendo que todo el pueblo se detenía, aquel hombre apartó a Amasá del camino hacia el campo y echó sobre él un vestido, pues todo el que pasaba a su lado al verle se detenía. Cuando lo hubo apartado del camino, toda la gente pasó siguiendo a Joab en persecución de Seba, hijo de Bicri. Seba recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel de Bet-Maacá y a los Beritas, pero lo despreciaron y lo persiguieron, hasta asediarlo en Abel de Bet-Maacá. Levantaron un terraplén contra la muralla que se apoyaba en el antemural. Toda la tropa de Joab empezó a hacer zapas para derrumbar la muralla. Entonces una mujer sagaz gritó desde la ciudad: Escuchad, escuchad, decid por favor a Joab: Acércate aquí que quiero hablar contigo. Se acercó hasta ella y la mujer preguntó: ¿Eres tú Joab? Respondió: Yo soy. Le dijo: Escucha las palabras de tu sierva. Respondió: Escucho. Ella continuó: Antes se decía: Preguntad en Abel y todo arreglado. Yo soy la más pacífica y fiel de Israel. Tú, en cambio, buscas destruir una ciudad y metrópoli de Israel. ¿Por qué quieres aniquilar la heredad del Señor? Joab tomó la palabra y dijo: Lejos de mí querer aniquilar o destruir. El asunto no es ese. Un hombre de la montaña de Efraín llamado Seba, hijo de Bicri, se ha sublevado contra el rey David. Entregádmelo, solo a él, y me iré de la ciudad. La mujer respondió: Te arrojaremos su cabeza desde la muralla. La mujer fue a hablar al pueblo con su buen juicio. Cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Este tocó el cuerno y se dispersaron, cada cual a su tienda. Joab regresó a Jerusalén al lado del rey. Joab estaba al frente de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Jehoiada, mandaba sobre los quereteos y los pelteos. Adorán dirigía la prestación personal y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Siba era el escriba y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. También Ira, el yairita, era sacerdote de David. Segundo de Samuel 21. En tiempos de David hubo hambre durante 3 años seguidos. David consultó al Señor y éste respondió: Es a causa de Saúl y de su casa sanguinaria por haber matado a los gabaonitas. El rey llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino un resto de los amorreos, a los que los hijos de Israel habían hecho un juramento, pero Saúl había tratado de destruirlos, movido de celo por Israel y Judá. David dijo a los gabaonitas: ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿O con qué puedo compensaros para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas respondieron: No queremos oro o plata de Saúl y de su casa, ni queremos matar a nadie en Israel. David les dijo: Haré por vosotros lo que digáis. Respondieron al rey: Aquel hombre nos exterminó y planeó que fuéramos extirpados de todo el territorio de Israel.
Pues bien, que nos entreguen 7 hombres de su casa para empalarlos ante el Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. El rey contestó: os los entregaré. El rey perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido a que David y el hijo de Saúl, Jonatán, habían jurado por el Señor. El rey cogió a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, había dado a Saúl, y los 5 hijos que Micol, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barziel, el Mejolatí. Los puso en mano de los gabaonitas, que los empalaron en el monte en presencia del Señor, y perecieron los 7 a la vez. Fueron ejecutados en los días de la siega, en los primeros días al comienzo de la siega de las cebadas. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco con ella y lo extendió sobre la peña, desde el comienzo de la siega hasta que las lluvias cayeron sobre ellos desde el cielo. No dejaba que se posaran sobre ellos las aves del cielo durante el día, ni en la noche las bestias del campo. Cuando le informaron a David de lo que hacía Rispa, hija de Ayá, concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que conservaban los notables de Yabés de Galaad. Estos los habían retirado a escondidas de la plaza de Bet-Seán, donde los filisteos los habían colgado el día que derrotaron a Israel en Gelboé. Trasladó de allí los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los empalados. Enterró los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl. Hicieron todo lo que había ordenado el rey, y el Señor se aplacó con el país después de esto. Hubo una nueva batalla de los filisteos contra Israel. David bajó con sus seguidores y lucharon contra los filisteos. David se encontraba agotado. Estaban acampados en Nob, que pertenece a los hijos de Jalafa. Uno, que tenía una lanza de unos 3 kilos de bronce e iba ceñido con un cinturón nuevo, pensaba matar a David. Abisai, hijo de Seruyá, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron: no vuelvas a salir con nosotros a la guerra para que no se extinga la lámpara de Israel. Después de esto hubo todavía otra batalla en Gob contra los filisteos. Sibecai el Jusita mató entonces a Saf, uno de los hijos de Jalafa. Después se reanudó en Gob la batalla contra los filisteos. El Hanán, hijo de Yair Oreguín de Belén, mató a Goliat de Gaza. La madera de su lanza era como una percha de tejedores. Hubo otra batalla en Gat. Había ahí un gigante que tenía 6 dedos en manos y pies, 24 en total. También era hijo de Jalafa. Injurió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simai, hermano de David. Esos 4 le habían nacido a Jalafa en Gat, y cayeron a manos de David y sus servidores. 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. No tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los que temen al Señor confían en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel, bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los que temen al Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros, los que vivimos, bendeciremos al Señor, ahora y por siempre. Aleluya. Al día siguiente... Juan 6, 22, 40. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierdan nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José,